Saludos personas trabajadoras de la UNED. En este video vamos a ver el avance que ha tenido el sindicato en cuanto a la negociación de los salarios globales en la UNED. Entonces, como ustedes recordarán, actualmente tenemos 4 graditas tanto en el sector profesional como en el sector administrativo. El primer logro que se tuvo desde el año pasado fue que se amplió la cantidad de graditas. Entonces ahora vamos a poder subir nuestra base salarial y nuestro salario más frecuentemente si cumplimos con los requisitos de cada una de estas graditas. En ese contexto, desde inicios de este año, el sindicato estuvo presionando para que se empezara a discutir ya los montos de los salarios. Logramos que el Consejo Universitario conformara una comisión mixta para definir esto, y dentro de la comisión mixta se conformó la Comisión de Progresiones Salariales. En esta comisión ya definimos una propuesta de salarios, ya se pasó a la comisión mixta, esperamos que se apruebe ahí la próxima semana y que se pase inmediatamente al Consejo Universitario. Ahora, en estos salarios que estamos definiendo tomamos 4 criterios. Primero, que esos salarios sean tan altos como los de las otras universidades, por ejemplo como la Universidad de Costa Rica, que sean tan altos como los recomendados por el CONARE en su régimen propuesto, que sean mayores a los salarios globales transitorios que estableció la UNED, y finalmente, que sean tan altos como el promedio de los salarios que hubiéramos tenido bajo las condiciones previas a la ley 9635 si nos hubiéramos mantenido en la UNED durante una trayectoria de, digamos, 34 años. Entonces, por ejemplo, que si nos hubiéramos mantenido en el salario compuesto durante esos 34 años, promediar todos los salarios que hubiéramos obtenido y entonces agarramos el promedio y que ese sea el mínimo del salario global. Entonces, vamos a ver cómo nos ha estado yendo. Primero vamos a ver qué fue lo que definimos en la escala salarial académica. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Entonces, primero estas son las 16 graditas que ya se habían aprobado. Entonces, ¿cuál va a ser el salario del primer grado en el sector académico? Entonces, decidimos que va a ser el que establezca CONARE y que ese va a estar ubicado en la categoría P1, que sería 1.095.000 colones. Eso es lo que establece CONARE en este momento en la propuesta. Ahora, el grado 16, que sería el máximo, que sería persona P5D, en la categoría P5D, también el criterio va a ser que sea por lo menos el monto de CONARE, que dice que son 4.494.000. Luego establecimos el centro, que sería el grado 8, este de aquí. Entonces, ese grado 8 va a acumular el 40% de la diferencia que hay entre el grado 1 y el grado 16 y va a equivaler a la actual categoría P3 que está aquí. Entonces, ¿cuál va a ser ese 40% de la diferencia? Va a ser un salario global de 2.454.000. Ahora, el resto de estas categorías tendrían que ser equidistantes entre el P1 y el P3, y el resto de las categorías desde arriba para arriba serían equidistantes entre el monto de la categoría P3 y el P5D. Entonces quedarían así. Finalmente están los salarios de las personas profesoras de jornada especial. Entonces a estas personas de una vez las ubicamos en alguna de estas graditas. Y sería las personas P01 estarían en la categoría P2, cuyo requisito es la licenciatura. Las personas P03 estarían en la categoría P2B, que en el régimen de personas profesoras de jornada especial el requisito es la maestría. Y las personas P04, que son con doctorado, estarían ubicadas en la categoría P3, con este salario. Ok, si comparamos eso con los criterios que estábamos estableciendo previamente, en la mayoría nos va súper bien. Entonces, el primer criterio era que fueran salarios al menos tan altos como las de las otras universidades. Si comparamos con la UCR, verdaderamente todos esos salarios son más altos que los que estableció la UCR, excepto para el inicial de catedrático y los 2 salarios más altos de catedrático. Segundo criterio era que fueran tan altos como los que recomendaba CONARE. Ahí se cumplió en todos, excepto en el inicio del salario de catedrático, que por unos miles de colones no estamos llegando a ese mínimo. Tercero era que fueran mayores a los salarios globales transitorios de la UNED, eso se cumplió en todos los casos. Y finalmente está que fueran por lo menos tan altos como el promedio de los salarios que hubiéramos ganado bajo las condiciones previas a la ley 9635, si uno hubiera tenido su trayectoria en la UNED durante 34 años.
En ese caso, para el P1 no se cumple, sin embargo, como se crean estas nuevas graditas, la persona sí puede llegar a ganar más de lo que hubiera ganado. Lo mismo pasa para las personas en la categoría P2. Si se queda en P2, no va a llegar a ganar lo mismo que hubiera ganado previo a la 9635, pero si suben las graditas, sí va a ganar incluso más. Entonces se cumplen todas las demás. Y ahora para el sector salarial, la escala salarial profesional y escala salarial administrativa, esto es un poco más complejo porque son muchos puestos, ¿verdad? En el caso del sector académico hay una sola categoría salarial. En estos otros hay muchas categorías salariales. Entonces vamos a ver cómo se hizo. Primero, para todos estos puestos, el salario de entrada, el salario de inicio va a ser mínimo el que establezca CONARE. Este es el que está recomendando CONARE en este momento. Luego, para la categoría director C, el salario máximo, que es el del grado 16, debe corresponder con el salario máximo de un catedrático o de un P5D, que sería 4.494.000. Luego, desde este mínimo, el grado 1, hasta el 16, en el medio, que es el grado 8, debería acumularse el 40% de la diferencia. Ahí está, sería ese salario. Y luego las demás deberían ser equidistantes y quedaría así. Para la siguiente categoría salarial, que es director B, el salario máximo tendría que ser el penúltimo salario o el salario del grado 15 del puesto director C. Entonces verán que es el mismo, ¿verdad? Entonces con este nuevo máximo ya podemos establecer cuál debería ser el punto medio, que sería el 40% de la diferencia. Ahí está. Y los restantes serían equidistantes. Ahí está. Se aplica eso para todo el sector profesional. Y ahora vamos con el sector administrativo. Este salario máximo del puesto más alto del sector administrativo sería igual al salario medio de aquí del grado 8 de la categoría profesional que sigue. Sería 1.885.000. Y luego se sigue la misma lógica. El punto medio sería el 40% de la diferencia y los demás equidistantes. Aquí el máximo de esta categoría técnico D sería el penúltimo de la categoría superior. Ahí está. Igual se sigue la misma lógica, 40%, equidistantes, y se aplica a todos los demás puestos. Entonces esa sería la lógica del modelo. Entonces tenemos un modelo que tiene varias ventajas. Primero, respeta la legislación nacional, está blindado, cuenta con la fundamentación del criterio técnico de la Oficina de Recursos Humanos. Es adaptable a posibles cambios en la versión del RESU porque como es un modelo, si por ejemplo el CONARE decide que va a subir los salarios, entonces podemos adaptar el modelo inmediatamente. Y finalmente, es el primer paso, o sería el primer paso si se aprueba, sería el primer paso en la lucha hacia la equiparación salarial con los salarios de las otras universidades públicas de Costa Rica. Ahora bien, la lucha continúa. Nosotros tenemos primero que seguir luchando porque se aprueben por lo menos estos montos o de ahí para arriba. Segundo, vigilar la correspondencia entre los puestos administrativos con área UNED, porque ustedes vieron que esos puestos ahí del sector administrativo y profesional no corresponden con los puestos que tenemos en la UNED. Entonces tenemos que vigilar que cuando hagan ese enlace verdaderamente beneficie a las personas trabajadoras. Y finalmente, vigilar y participar activamente en la reforma de la carrera universitaria, porque hasta que no se reforme esa carrera y se creen esas graditas, no vamos a poder subir en graditas que todavía no existan. Eso sería el avance en cuanto a las negociaciones de los salarios globales. Muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para agradecer todo el apoyo que hemos recibido de tantas personas trabajadoras de la UNED. Muchas gracias.